Hermanos amados, en medio de las sirenas de esta época, en medio del torrente noticioso que ruge como un aluvión, el corazón humano puede ser arrastrado fácilmente por expresiones relucientes. Paz eterna, uno de los días más grandes de la civilización, pero la palabra de Dios nos enseña que existe una paz falsa, cosida con promesas frágiles, anestesiada por rituales diplomáticos y por mapas de retirada colgados detrás de un escritorio de madera señorial. Y precisamente esa paz falsa es el cuchillo afilado que corta los tendones de la vigilancia espiritual. No hemos venido a leer noticias, hemos venido a leer señales. No venimos solo a analizar política, venimos a permitir que la Escritura ilumine la historia. Hermanos, se habla de un plan de paz como nunca antes, un itinerario de 20 puntos, un plazo de 72 horas, una advertencia de que si se rechaza, el infierno se desatará, con respaldo ilimitado. El mundo contuvo el aliento. Declaraciones condicionales, compromisos de liberar rehenes, reconfiguraciones de gobierno, zonas de retirada, mapas con líneas tan nítidas como un bisturí. En cuestión de horas se emitió un mensaje desde el escritorio llamado Resolute, y las palabras paz eterna resonaron como una campana lejana. Pero, hermanos, cuando el mundo oye paz eterna, el vigía profético escucha otro eco: paz y seguridad. ¿Y qué dice el apóstol Pablo que sobreviene cuando se proclama paz y seguridad? Destrucción repentina, como los dolores de parto, de los cuales nadie escapa. ¿Por qué la palabra abre nuestros ojos ante una propuesta de paz? Porque los profetas no escribieron al vacío. Escribieron para la historia, sobre la historia. Y por encima de la historia, el profeta Daniel habló de un pacto con muchos, que sería confirmado. No un documento totalmente nuevo, sino un marco existente, fortalecido, más vinculante, más abarcador. La palabra gabar en hebreo no es crear, es afianzar. Y pacto, berit, no es un arreglo temporal, sino un vínculo relacional, un armazón de destino entre las partes. ¿Qué vio el profeta? No un diálogo bilateral frágil, sino una red de muchas naciones y entidades, muchos trenzados en un compromiso regional. Miren lo que se perfila: garantías de seguridad, tutela de reconstrucción, retiradas escalonadas, desarme verificable, mediadores regionales, legitimidad árabe, fondos de reconstrucción de bloques económicos, reconocimiento internacional, todo entretejido como una cuerda de múltiples hebras. Esto es muchos en el sentido exacto, pero la Escritura no describe solo la anchura, también habla de la longitud. Una semana en el calendario profético, 7 años, un marco temporal que no es símbolo vacío, sino que se alinea con el volumen de obra necesario. Reconstruir infraestructuras, establecer aparatos de gobierno, crear zonas económicas y relaciones comerciales, normalizar la región, disponer la seguridad para impedir rebrotes. Cualquiera en desarrollo internacional sabe que la reconstrucción posconflicto integral no se resuelve en 1 o 2 años. Suele llevar de 5 a 10. ¿Será que los 7 años son mera aritmética sagrada? ¿O será que el pulso de la historia está tejiéndose
en el telar profético, entonces el pulso teológico se acelera cuando tocamos el nexo del templo. El profeta dice que a la mitad de la semana cesarán el sacrificio y la ofrenda para detenerse. Primero deben existir. Eso supone un mecanismo sacrificial en funcionamiento, un espacio de culto restaurado. Durante décadas, ciertas instituciones han preparado utensilios, vestiduras, incluso formación ritual, pero lo que ha faltado es el permiso político. ¿Podría un marco de paz multilateral con supervisión internacional abrir una gestión compartida en el monte del templo, donde se mantenga la adoración islámica y a la vez se permita al judaísmo restablecer el culto sacrificial con algunas señales geopolíticas en la región? Lo que fue imposible podría deslizarse hacia lo posible. No hablamos de pitonisa, hablamos de que el viento ha cambiado y la vela de la historia está cazando ese viento. Hermanos amados, se ha observado detrás del escritorio un mapa de retirada detallado, zonas, fases, áreas funcionales. Algunos dicen que, aún con resolución limitada, perciben un ordenamiento del área del monte del templo. No edificamos doctrina sobre píxeles borrosos, edificamos vigilancia sobre la palabra segura. Pero si un plan de paz contemplara cláusulas para el monte del templo, entonces la palabra de Daniel sobre la reanudación del sacrificio y su interrupción a la mitad deja de ser remota. ¿Qué más hace vibrar el corazón del vigía? El inédito nivel de consenso internacional alrededor de un esquema de paz. La historia testifica que cada ruta de paz en Medio Oriente ha sido bombardeada por choques de intereses, rechazo árabe, críticas europeas, vetos de potencias en el Consejo de Seguridad. Y, sin embargo, ahora resuenan expresiones como todos unidos, aunque cada cual tenga su cálculo. La advertencia profética vuelve a nuestra mente. Hay un poder que hace prosperar el engaño en su mano, que se enaltece en su corazón y que por la paz destruirá a muchos. El diablo rara vez entra con botas de clavos. Suele hacerlo con sandalias de éxito apacible. Sabe que un mazo tumba una puerta, pero la adulación y la estabilidad abren la cerradura. Por eso, hermanos, debemos discernir entre la paz como fruto de la justicia y la paz como estrategia del engaño. La paz verdadera se riega con gracia y verdad, donde la justicia y la paz se besan. La paz falsa se unta con bálsamos de calma. Saña libertad por control, ¿verdad? Por silencio. La cruz por conformismo. Cuando un líder se levanta y dice, es la hora de detener los bombardeos, suena amable. Pero la pregunta del creyente no es, ¿suena agradable? Sino, sirve al designio de Dios. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de antaño, respecto a los tiempos y las sazones, ¿no tenéis necesidad de que os escriba? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No es para jugar a adivinar fechas, sino para pasarnos de mano en mano la lámpara de la vigilancia. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores de parto. La imagen es precisa. Quien ha estado en una sala de partos lo sabe. Cuando el dolor comienza, nadie puede presionar pausa.
Ningún diplomático coloca un cartel de alto, ninguna organización veta el proceso del alumbramiento. Que el dolor aumente no es el signo de una tragedia sin sentido, es el indicador de que el nacimiento se acerca. Por eso, no tememos al dolor, tememos al sopor. No pedimos que el dolor cese. Si cesar significa retrasar el nacimiento del reino. La pregunta no es cómo doler menos, sino cómo ser más fieles. Cuando el mundo ansía un titular agradable, la iglesia ansía santidad. Cuando la humanidad quiere proclamar paz para callar la opinión, el pueblo de Dios quiere proclamar arrepentimiento para salvar almas. Pero no piensen que hablamos solo de libros. En el mismo marco temporal, una gran nación puede estar paralizada en su gobernanza. Empleados públicos en casa, proyectos de defensa detenidos, mercados temblando. Existen ironías. Afuera se promete reconstrucción global. Adentro, la infraestructura se resquebraja por la polarización. La palabra ve a través de esa ironía. Y recuerda, no pongamos nuestra confianza en carros ni en caballos. Recordemos el nombre del Señor nuestro Dios. Hermanos amados, Jesucristo marcó el compás de la historia con esos peldaños de entonces. Luego dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. No os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Luego nación contra nación y reino contra reino. Luego hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Principio de dolores. ¿Qué significa? Que no debemos entrar en pánico por cada evento aislado, ni volvernos perezosos ante la cadena que los enlaza. Cada oleada de dolor anuncia que un ser va a nacer. Cada sacudida de la historia anuncia que el reino se aproxima. ¿Cuál es entonces la actitud sabia? No esperar que salvadores políticos hagan magia, ni clausurar la vida y cavar búnkeres. La actitud sabia es trabajar velando, perseverar en el llamado terrenal mientras velamos en la esperanza escatológica. Seguimos siendo padres y madres, maestros y obreros, ciudadanos responsables. Y al mismo tiempo afilamos la espada espiritual con la palabra, ceñimos el cinturón de la verdad, calzamos el evangelio de la paz. Un tipo de paz radicalmente distinto al que emite el Parlamento. Iglesia del Señor, no permitas que la palabra eterno, impresa en el cartel publicitario de la época, suplante el eterno verdadero. La paz eterna del mundo es un paradero donde se trueca libertad por vigilancia, justicia por conveniencia, moral por seguridad. La paz de Cristo no llega maquillando la violencia. Nace cuando el pecado es perdonado, la conciencia renovada y el hombre se yergue en la verdad. De un lado, un mapa de retirada. Del otro, un mapa de conversión. De un lado, una mesa de negociación. Del otro, un altar de arrepentimiento. Preguntémonos, ¿estamos celebrando hitos diplomáticos sin mirar sus implicaciones proféticas? Tenemos tanta hambre de buenas noticias que dejamos hambrienta el alma de advertencias bíblicas. Amamos la estabilidad hasta olvidar la cruz. Pablo no escribió para asustarnos, escribió para que hijos de la luz
no seamos sorprendidos como por ladrón. Para no ser sorprendidos, hay que velar. Para velar, hay que despertar del embriago. Embriagos de éxito, de poder, de promesas halagüeñas. Y permítanme decirlo con misericordia. El diablo no necesita convertir el mundo entero en un campo de batalla si puede convertir la iglesia en una siesta. No necesita clausurar templos si logra apagar el fuego de la oración. No necesita prohibir la Biblia si logra que el pueblo de Dios olvide abrirla. Por tanto, la línea del frente no está solo en Gaza ni en la ONU. Está en la habitación donde elegimos abrir la palabra o abrir la pantalla. Doblar rodillas o soltarnos, adorar o distraernos. Levantémonos, no para gritar, sino para ofrecernos primero sobre el altar de la verdad. Si se confirma un pacto regional con muchos, con mayor razón. Nuestro pacto con Cristo debe ser confirmado, con disciplina santa, con amor que no se enfría, con fe que no negocia. Si hay un mapa de retirada, en la pared del poder. Que haya un mapa de lectura bíblica y oración en la pared del hogar. Si los hombres delinean 7 años para un nuevo orden, que los creyentes delineen 7 días para una nueva semana. Cada día, 1 hora con Dios, para que el corazón no sea adormecido por el barniz de una paz falsa. Hermanos amados, quizá mañana cambie el titular, el mapa se redibuje, el discurso se pula. Pero el proceso de parto de la historia no se detiene por resoluciones. Solo culmina cuando el reino nace plenamente en la gloria del Redentor. Por eso, no permitamos que paz y seguridad cuelgue como un letrero en la puerta para dormir tranquilos. Dejemos que velar y orar cuelgue en el alma para estar listos en pie. Y cuando alguien promete eternidad, sin hablar de arrepentimiento, sepan que se trata de una eternidad tan breve como la neblina. Para cerrar esta parte, ruego que cada uno se examine ante Dios. ¿Qué paz estoy buscando? Estoy dispuesto a pagar el precio de la paz de Cristo, ¿verdad? Santidad, obediencia, o solo quiero una paz cómoda, con tal de que esta vida tenga menos oleaje. Recuerde, la paz falsa se compra con silencio ante el pecado. La paz verdadera se da cuando el pecado es confesado y abandonado. La paz falsa llega cuando el hombre correcto se sienta en la silla. La paz verdadera llega cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono. Hermanos, sigamos avanzando en la próxima parte para ver cómo el enemigo de las almas usa cosas aparentemente buenas. Ayuda, tecnología. Gobernanza como armazón del engaño. Pero ahora mismo, que el Espíritu Santo reavive en nosotros el fuego de la vigilia. Mirar los eventos con los ojos de la palabra. Escuchar promesas con oídos de discernimiento. Y caminar en la paz de aquel que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Que el Señor guarde nuestro corazón de dormirse mientras el mundo nos arrulla con canciones de eternidad. Porque solo hay una eternidad digna, la eternidad del trono y del Cordero. Amados hermanos, el poder engañador de los últimos tiempos no entra con el rugido de los carros de guerra. Entra con un susurro, por el bien común, por el bienestar social, por humanidad. El diablo sabe que no necesita arrastrar a toda la humanidad a la oscuridad si primero puede nublar los ojos de discernimiento de los hijos de la luz. No necesita declarar guerra a la iglesia si puede vestir el engaño con un traje de utilidad pública.
una plataforma tecnológica, un marco jurídico y un nuevo diccionario moral. Por eso debemos mirar de frente y con valentía la estrategia del enemigo. No la estrategia del mal descarado, sino la estrategia del bien aparente. Mediten. Cuando el mundo aplaude al unísono la cooperación internacional humanitaria, nuestra mente se adormece con gráficos pulcros, paneles digitales brillantes y reportes transparentes que parecen medirlo todo. Cuando se dice distribución centralizada para evitar el despilfarro, el corazón se siente seguro, como si entregara su vida a un sistema objetivo. ¿Qué dice la Escritura? El apóstol Pablo advirtió que inmediatamente después de que el mundo proclame paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de parto, y no escaparán. La frase siguiente es la llave: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué significa? Que el creyente no será tomado por sorpresa si vela, si contrasta los hechos con la palabra, si formula las preguntas correctas ante las promesas halagüeñas. Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta? No cuán conveniente es este sistema, sino hacia dónde conduce el corazón humano este sistema. No es inteligente esta solución, sino construye libertad verdadera o levanta nuevas vallas de control, porque la Biblia nos dio un patrón. Llegará un tiempo en que nadie podrá comprar ni vender sin llevar una marca, un nombre o un número. Muchos creen que eso es remoto, pero el enemigo pavimenta ese camino con pasos pequeños. Primero, verificación de identidad para combatir el fraude. Después, vincular el acceso a servicios con el cumplimiento de condiciones. Luego, atar la participación económica a un estándar de control central. Todo avanza en una cadena de entonces, luego. Tal como Jesús describió el tiempo del fin. Amados hermanos, no se desalienten al oír esto. La palabra no revela señales para hundirnos en miedo, sino para librarnos de la ingenuidad. El miedo paraliza. La vigilancia fortalece. El creyente vigilante no huye del mundo, pero tampoco se postra ante los nuevos ídolos tecnológicos. Dice: usaré la tecnología como la pala en la mano del jardinero, pero no permitiré que se convierta en un yugo para mi alma. Dice: obedeceré lo que es justo, pero no venderé mi conciencia por un boleto para ir al mercado. Observemos la lógica que el engaño prefiere. Primer paso: un marco de paz integral crea dependencia internacional de la ayuda y de la supervisión. Suena prudente. Si hay recursos, debe haber tutela. Siguiente paso: nacen sistemas digitales de distribución para rastrear, garantizar equidad y evitar pérdidas. Suena razonable. Si el recurso es escaso, hay que controlarlo. Tercer paso: una autoridad central decide quién recibe y quién queda fuera, según el cumplimiento. Suena justo. ¿Quién no cumple? No, accede. Cuarto paso: la participación económica se pega al mecanismo de supervisión. Suena lógico. El orden requiere disciplina. Quinto paso: lo que fue un sistema de auxilio se convierte en la infraestructura de control económico total. Y entonces la pregunta ya no es práctico, sino ¿qué marca está clavando estacas en mi conciencia, en la frente?
en la mano? No lo descartemos como conspiración. El hombre de Dios no necesita conspiraciones. Tiene Apocalipsis. No requiere oscuridad para inventar historias. Tiene la luz para contrastarlo todo. Sabe que el mal rara vez llega con ropas sucias. Suele presentarse en vestiduras inmaculadas de bien común. Escuchen ahora el ritmo sagrado de la Escritura sobre las señales del final. Jesús dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Luego nación contra nación, reino contra reino. Luego hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Todo esto es principio de dolores. Usó una palabra sencilla y profunda. Entonces, esa palabra deletrea el proceso de la historia como los toques de guardia. Entonces os entregarán, os odiarán. Entonces muchos tropezarán, traicionarán y odiarán. Entonces se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nada ocurre caóticamente. Avanza en una secuencia a cielo abierto, que la palabra ya trazó. Miremos alrededor. Hay regiones donde la guerra convirtió el dolor en rutina. Hay tierras donde el hambre y la peste hacen del cuerpo un tabernáculo del sufrimiento. Hay ciudades donde la tierra tiembla como queriendo despertar la conciencia. Y hay algo más doloroso: el corazón que se enfría. Jesús clavó un hilo rojo en la historia. Cuando la anomia aumenta, el amor decrece. Es una ley moral del universo. El pecado no comparte habitación con el amor. Uno expulsará al otro. Cuando la ilegalidad se legitima con el lenguaje del derecho, cuando la traición se maquilla como libertad, cuando la codicia se canoniza con el título de opción personal, el amor sacrificial, el ágape, es expulsado al umbral. No son primero los de afuera, sino muchos dentro de la iglesia. Seamos honestos. ¿Cuántas predicaciones hemos oído prometiendo bendición, promoción, éxito, pero eludiendo la palabra arrepentimiento? ¿Cuántas voces garantizan todo va a estar bien, sin señalar la herida y decir lávala con sal? En tiempos de Jeremías había un profeta verdadero y muchos falsos. Los falsos decían lo que el pueblo quería oír: paz, bienestar, prosperidad, sin revisar el camino. Pero el juicio ya estaba a la puerta. Hoy ocurre lo mismo. Abundan voz que prometen, consuelan y adormecen. ¿Dónde está la voz que llama a volver? A reparar el dique moral que se desmorona. No nos malinterpreten. El Evangelio no es una marcha fúnebre. Es canto de esperanza, pero una esperanza que no nace de enterrar la verdad, sino de enfrentarla para ser libres. Si un predicador habla solo de un futuro brillante y nunca toca el pecado que debe abandonarse, cuidado, vaya la ley de Moisés. El que hablaba en nombre de Dios, mintiendo, recibía pena severa. Si ese estándar rigiera hoy, quedarían muy pocos profetas. La marca del profeta verdadero es siempre el llamado al arrepentimiento. Así lo exige la palabra. Sin embargo, Jesús no solo nos dijo lo que vendría, puso en manos de su pueblo una promesa como remo en la tormenta. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No es invitación a la pasividad. Es una brújula para navegar
En el griego, el matiz es bellísimo. El que haya perseverado hasta el fin, ese será salvo. Es decir, la salvación no es solo un arranque glorioso, es una carrera que se honra al cruzar la meta en fidelidad. Somos salvos por gracia mediante la fe. Y esa fe salvadora se manifiesta en perseverancia. La perseverancia no brota del azar, crece en el fuego de las pruebas. Y la palabra nos da otra ecuación por medio de Santiago. Cuando caigáis en diversas pruebas, tened por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Podríamos quejarnos. ¿Por qué Dios permite estas pruebas? Porque las pruebas entrenan la resistencia, y la resistencia nos madura. No busquemos una vida cristiana sin tormentas. Busquemos una fe tan honda que cruce la tormenta sin perder la brújula. Amados, surge una pregunta práctica. ¿Cómo no ser engañados en un mundo donde lo aparentemente bueno se multiplica? El consejo pastoral es simple y agudo. Probadlo todo. Probad por la palabra, por el Espíritu y por su fruto a largo plazo. Una iniciativa que parece buena acerca mi corazón a Dios. Honra la verdad o la diluye. Respeta la dignidad humana como imagen de Dios o reduce a la persona a un dato en un modelo de gestión. Despierta caridad gratuita o es instrumento de una maquinaria de poder que decide quién merece vivir en comunidad. Si un sistema exige sacrificar la libertad de conciencia a cambio de comodidad, el creyente debe decir un no, suave pero firme. Probemos también nuestro propio corazón. A veces predicamos sobre la marca de la bestia, pero ignoramos marcas previas, grabadas en hábitos. Un teléfono en la mano puede ser herramienta de evangelización, o un comedero de entretenimiento que anémica el alma. Una billetera digital puede socorrer al pobre o puede hacernos creer que sin la billetera no puedo vivir. Un identificador puede llevar el pan al hambriento o puede acompañarse de la pregunta ¿a quién perteneces? Y la respuesta verdadera reemplazada por un código. Nada es malo en sí mismo, pero nada merece el señorío sobre el alma. Jesús también señaló otro proceso que muchos prefieren evadir: la persecución. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. No es maldición, es el costo de la gloria. Oramos por avivamiento y es bueno, pero el avivamiento verdadero no recibe aplausos del mundo. Cuando la iglesia arde en poder, las tinieblas se levantan con furia. En esos hornos, algunos serán tentados a traicionar para salvarse. La historia de los perseguidos ya lo cuenta. Unos guardaron la fe hasta la muerte. Otros, por miedo, condujeron a los soldados hasta la casa de sus hermanos. Cuando la tormenta es grande, las máscaras caen. La fe falsa se quiebra como barro. La fe verdadera brilla como oro refinado. Luego Jesús pronunció palabras que hielan la espalda y son necesarias. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, no pocos, y a muchos, no a unos cuantos serán engañados. El falso profeta no siempre viste túnica llamativa. A menudo usa traje, habla con elocuencia, domina el léxico de la gracia,
pero jamás pronuncia arrepentimiento. Anuncia paz, paz, cuando no hay paz, promete sin tocar la cruz. Proclama un Dios, ATM, que dispensa favores, no al santo que llama a la santidad. El sedante adormece. El profeta verdadero despierta. ¿Qué haremos? Pues Cristo estableció un axioma irrefutable. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar no es solo aguantar. Es el arte de avanzar con los pies sangrantes. Es la disciplina de elegir la fidelidad en las decisiones pequeñas, para no vender a Cristo barato en el gran día de prueba. Y en la misma línea, Jesús nos mostró la señal suprema. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Escogen no cualquier evangelio, sino este evangelio del reino, de arrepentimiento, perdón y señorío venidero. Aquí está el punto de giro de la historia. El quicio del parto no está en manos de emperadores, generales o científicos, sino en manos de la iglesia. Cuando la iglesia predica fielmente el mismo evangelio del rey, a todas las etnias, en todas las lenguas, a cualquier costo, la historia alcanza el umbral del entonces. Podemos mirar el mundo y lamentar la oscuridad, pero la oscuridad no apaga una llama encendida. Enciendan la llama, prediquen, vayan, envíen, intercedan, den, traduzcan, escriban, testifiquen. Cada hogar que abre la puerta a la palabra es un puesto avanzado del reino. Cada corazón podado es un campo dorado. A la par, guardemos el corazón del hielo moral. Cuando la anomia sube, el amor ágape se enfría. Que esta sea nuestra oración diaria. Señor, guarda mi corazón del frío. Frío por cansancio ante la ola. Frío por amargura ante la injusticia. Frío por escepticismo ante tantas promesas vanas. Reavivemos el corazón con 3 fuegos. El fuego de la palabra, leer, meditar, memorizar, obedecer. El fuego de la oración no esporádica, sino como respiración. Y el fuego del servicio, amar en concreto. Aunque el sistema quiera convertir la caridad en un código, este fuego derrite el hielo. Este fuego nos preserva entre mares de números y códigos. Hermanos, tampoco teman cuando las arquitecturas de poder del mundo se vuelven más sutiles. La Biblia habla de una bestia que sube de la tierra, con 2 cuernos como de cordero, pero que habla como dragón, de un falso profeta, que hace señales, persuade a las multitudes. El engaño usará milagros, imágenes y tecnología para levantar una imagen que hable, que dicte. Estas palabras no nos invitan a huir de la informática ni a despreciar la ciencia. Al contrario, nos capacitan para tomar de la mano a la ciencia sin adorarla, usar la tecnología sin esclavizarnos, alegrarnos por el progreso sin depositar en él la salvación. La salvación tiene un nombre, el Cordero. Entonces, ¿cuál es el programa de acción del pueblo santo? Primero, reavivar la disciplina espiritual en casa. 1 hora diaria con Dios leer. Orar, adorar. No hace falta complejidad. Hace falta fidelidad. Luego, reconstruir el vallado comunitario
grupos pequeños, partir el pan, sostenernos, examinar los dones y profecías, por la escritura y por la sabiduría del cuerpo. Después, educar a los hijos en discernimiento digital, virtud antes que conveniencia, ¿verdad? Antes que algoritmo, persona antes que dato. Además, practicar una economía generosa y recta, cuando el mundo condiciona para dar. La iglesia da sin condición cuando el mundo exige etiqueta para comer. La iglesia pone mesa al hambriento porque fuimos regalados gratuitamente. Por último, recordemos que el campo de batalla no es solo institucional, comienza en el corazón. Satanás levanta torres de control allá afuera. Aquí dentro quiere levantar fortalezas de miedo, amargura, soberbia y apatía. Derribémoslas con dos armas que nadie puede arrebatarnos: el testimonio y la sangre del Cordero. El testimonio, cuando contamos las obras de Dios, la oscuridad pierde terreno. La sangre del Cordero, cuando permanecemos en su justicia, la acusación pierde fuerza. Así atravesamos la cadena de entonces, no como víctimas temblorosas, sino como hijos que caminan erguidos en la tempestad. Amados hermanos, hemos visto cómo lo aparentemente bueno pavimenta el camino del poder concentrado, cómo las promesas de paz y seguridad pueden ser canción de cuna para un parto sorpresivo, cómo la anomia congela el amor, cómo la persecución destila la fe y, por encima de todo, cómo Dios guarda sus promesas a los que perseveran. Ahora pregúntese cada uno: ¿en qué sistema confío para el pan, para la justicia, para mi identidad? ¿Sigo confiando en el nombre del Señor, en la cruz, en el Espíritu? ¿O he desplazado, aunque sea sin querer, mi centro hacia un código, una autoridad humana, un dispositivo? Seamos francos. Solo en la franqueza corre la gracia que libera. Levantémonos con mansedumbre y firmeza. Cuando el mundo teje redes que abarcan la vida para gestionar riesgos, la iglesia teje redes de amor para abrazar personas. Cuando el mundo impone condiciones para participar, la iglesia llama al arrepentimiento para participar del reino. Cuando el mundo exige identificación para distribuir, la iglesia entrega identidad en Cristo a quienes creen. Así estamos, a la vez, alerta ante el engaño y encendidos en misión. Que el fuego de la vigilia arda sin cesar. El fuego de la palabra, el fuego de la oración, el fuego de la misión. Que nuestros oídos espirituales oigan cada entonces que suena en el curso de la historia, para no estar atónitos cuando aumente la contracción. Que el ágape no se enfríe, aunque sople el hielo de la anomia. Que nuestros pies perseverantes sigan día tras día, para que, cuando suene la señal suprema de que el Evangelio del Reino ha sido anunciado a todas las naciones, podamos alzar la cabeza y decir: Señor, hice mi parte. Amados hermanos, sigamos avanzando, porque la historia no termina con la risa triunfal del engaño, sino con el grito de júbilo de los que guardaron fidelidad. Por eso no tememos ni dormimos. Velamos, amamos, perseveramos y predicamos el Evangelio hasta que llegue aquel día. Amados hermanos, el Evangelio confiado a la iglesia no es un mensaje nebuloso, es el Evangelio del arrepentimiento, del perdón y del reino de Dios que viene con poder. Cuando el apóstol Juan
descorre el velo de la eternidad, ve una multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, vestida de ropas blancas, con palmas en las manos, clamando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hermanos, no es un cuadro simbólico de unas cuantas culturas dominantes. Es el fruto maduro de la misión universal. Es el eco celestial de la palabra de Jesús, que el Evangelio del Reino será predicado en toda la tierra, en testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y precisamente porque el fin llega, la Escritura nos conduce a un hombre que estremece la imaginación humana. Armagedón. Armagedón no es una metáfora etérea. Es una tierra, un valle teñido de sangre. En la historia, donde ejércitos de África, Asia y Europa chocaron durante siglos. En esa llanura, el hombre se ha vanagloriado muchas veces de decidir el destino del mundo, pero en el día señalado, el impostor llamado Anticristo reunirá todo poder político, militar, tecnológico y económico. Congregará a los reyes de la tierra y erigirá la coalición más vasta que haya conocido la historia. Y la tragedia suprema no será que vengan a matarse entre sí. La tragedia será que levanten el rostro hacia el cielo para declarar guerra al Creador del cielo y de la tierra. Hermanos, entre el estruendo de tanques, el silbido de misiles y el zumbido de drones, se eleva otro sonido: el orgullo de un hombre embriagado de poder, que imagina poder agujerear el firmamento, el orgullo de un sistema que cree en la resurrección fraudulenta de su caudillo y supone que la muerte puede ser domesticada por tecnología, medicina y propaganda. Ese orgullo los llevará a enfrentar al poder ante cuya presencia caen las máscaras, los arsenales se vuelven juguetes y las resoluciones se hacen ceniza. Entonces, en medio del cielo ennegrecido por el humo, resuena una grieta. El cielo se abre. No es un símbolo, no es una visión borrosa, sino el telón entre lo invisible y lo visible, rasgándose de arriba abajo. Aparece un caballo blanco, blanco como la santidad sin mancha. Montado sobre él, aquel cuyo nombre es fiel y verdadero. Él juzga y pelea con justicia. Abajo desfila el ejército más moderno de la historia. Arriba, un ejército que no empuña armas humanas, solo presencia, autoridad y gloria. De un lado, todo poder prestado. Del otro, la fuente de todo poder. De un lado, voces humanas gritando por radio. Del otro, la palabra por la cual fue hecho el universo. ¿Lo oís? Ese trueno no es un frente atmosférico, es el estrépito del cielo en movimiento. Aquella luz no es relámpago, es gloria atravesando nubes, forzando a toda mirada creyente e incrédula, humana y demoníaca, a volverse hacia arriba. Y como fue prometido, todo ojo le verá. Las pantallas que se apagaron por caos, guerra o censura, ahora exhiben la misma imagen. El rey ha vuelto, el hombre adorado por el mundo por haber muerto y revivido, se enfrentará al que murió realmente por el pecado y resucitó para no morir jamás. La pregunta golpea: ¿podrá el falso permanecer en la presencia de la verdad? La respuesta va a quedar esculpida en la historia.
La Escritura dice que el anticristo y los reyes de la tierra con sus ejércitos pelean contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pelean tiempo presente, oprimen botones, dan órdenes, disparan al cielo, pero no habrá batalla en el sentido humano. No habrá ida y vuelta, ni mapas volteándose al último minuto. Solo habrá un acto: la palabra. El jinete del caballo blanco habla y basta. Sale una palabra más cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa líneas y armaduras, y los ejércitos se desploman, no por explosión, no por balas, por la palabra. Lo que sigue sacude a todos los tronos. La bestia, símbolo del poder político, militar supremo, no muere como un soldado en el campo. Es tomada al instante, sin debate, sin defensa, sin negociación. Y con ella, el falso profeta, el que hizo de la religión un aparato de propaganda, vistió de milagro la mentira y condujo a la humanidad a adorar la imagen. No pasan por tribunal humano. Son arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Vivos, no muertos, y luego juzgados. Vivos, entregados a juicio eterno. Hermanos, es la primera vez en la historia que dos personajes son lanzados a la condena eterna sin pasar por sepultura. La justicia de Dios no llega tarde, llega a su hora. El humo en el valle se disipa, callan las armas, el cielo se aclara y el mundo, lo que queda, tiembla ante un vacío de poder inconcebible. El tirano del siglo no deja testamento, deja un eco. Toda mentira termina en silencio. La religión falsa cae con él, como sombra que huye al amanecer, y el cielo entona su canto. Los que derramaron su sangre por rehusar la marca de la bestia, los decapitados por el testimonio de Jesús, ahora viven y reinan con él. La justicia deja de ser consigna y se vuelve forma de vida. Pero la historia no termina ahí. Hay un misterio que sorprende. Satanás, el dragón, instigador de toda rebelión desde el cielo hasta Edén, de Babilonia a Roma, no es arrojado de inmediato al lago de fuego en ese instante. Es atado, encerrado en el abismo y sellado por 1000 años. No destruido, sino restringido. 1000 años sin engañar a las naciones. 1000 años para que la tierra descanse del hechizo global. 1000 años para saborear la paz sin falsedad, la justicia sin máscara, la bendición sin letra chica. Imaginad un mundo donde los tronos justos toman asiento, donde los despreciados se sientan a juzgar, donde el clamor de los mártires se hace coro de coronación. Ese es el milenio no nacido de elecciones, golpes o tratados, establecido por el Mesías con la palabra y con la sangre derramada. Los que no doblaron la rodilla ante la imagen, los que no recibieron la marca en mano o frente, ahora ciñen coronas. Los expulsados del mercado por no registrarse al sistema, ahora se sientan en tronos para decretar con equidad. Los que fueron llamados escoria por permanecer fieles al nombre, ahora administran en la tierra renovada. Ese vuelco no es venganza mezquina, es justicia divina. Dios no olvida una sola lágrima. A esa luz debemos releer la trayectoria dolorosa de la historia. Cada contracción, guerras, plagas,
hambre, terremotos, persecución, traición, falsos profetas, amor que se enfría, no es azar. Son dolores de parto que empujan al mundo hacia el alumbramiento. Y como en todo parto, hay un partero, no filósofos, no tecnócratas, sino aquel que derramó su sangre para engendrarnos en el reino. Cuando Él se sienta en el trono, no hará falta discutir qué ley es justa. Su ley será la medida. No habrá polémica sobre el bien. El bien es una persona que reina. Sin embargo, la Biblia nos enseña un principio que estremece. Después debe ser suelto por un poco de tiempo. ¿Por qué soltarlo? Porque la justicia de Dios no solo ata al mal, desnuda lo que hay en el corazón humano. Tras 1000 años de paz, quedarán corazones por decidir. Y Satanás siempre el mismo recorrerá los 4 ángulos de la tierra, incitando, seduciendo, reuniendo todo descontento remanente. Pero la última rebelión terminará como todas. Fuego del cielo los consumirá. El dragón será finalmente arrojado al lago de fuego, donde ya están la bestia y el falso profeta. Y se cerrará el ciclo milenario de rebelión nacido del orgullo. Hermanos, alguno pregunta, ¿qué hacer entre el hoy con su caos y aquel día con su gloria? La respuesta no es huida ni fanatismo, es fidelidad. Fidelidad para predicar el verdadero evangelio, arrepentimiento y perdón. El reino cercano, el Salvador que murió, resucitó y volverá en gloria. Fidelidad para sufrir, no por amar el dolor, sino porque el dolor es la contracción del parto. Fidelidad para amar no con cariño blando, sino con ágape que resiste el hielo de la anomia. Fidelidad para velar no sospechando de todo, sino probándolo todo por la palabra. Mirad de nuevo Armagedón y aprended la lección breve y enorme. El anticristo edificó su poder con palabras promesas, mentiras, hipnosis. El jinete del caballo blanco destruye ese poder con la palabra viva y eficaz. El mundo cambia por propaganda. El reino transforma por verdad. Si pertenecemos al reino, seamos pueblo de la palabra. Léela, creerla, proclamarla, vivirla. Una iglesia pobre en palabra será rica en miedo. Una iglesia rica en palabra será pobre en confusión. Amados, un día se colocarán tronos y rostros que la historia ignoró se sentarán en ellos. ¿Quién? Madres que se arrodillaron a interceder por sus hijos en la noche. Padres que guardaron integridad en trabajos corruptos. Pastores que predicaron verdad a costa del aislamiento. Creyentes que visitaron cárceles y enfermos. Que alimentaron al hambriento sin cámaras. Rehusaron la marca que daba ventajas inmediatas. Escogieron el sello del Espíritu en el corazón. Perdedores en los plebiscitos humanos. Vencedores en la elección del cielo. No nos dejemos seducir por el ruido del poder. Un día se apagará. Solo quedará el eco de la palabra que permanece para siempre. No quedemos presos del miedo a misiles y drones. Un día serán ruinas y la espada que sale de su boca seguirá cortante. No caigamos ante instituciones religiosas acomodadas. Un día todo engaño será expuesto al fuego probador y solo quedará el oro puro de la fe. Alguien dirá, si al final Dios lo hace todo, ¿por qué predicar? ¿Por qué trabajar? Porque Dios ha determinado que el camino al final pase por la fidelidad de la iglesia. La iglesia no es espectadora de la historia.
Es la esposa que se adorna y llama a otros al banquete del Cordero. Cada alma ganada es una palma nueva en la multitud de blanco. Cada lengua que canta es una nota nueva en la sinfonía eterna. Cada nación alcanzada es un paso más hacia el entonces. Y otro dirá: estoy cansado, tengo miedo, siento que el amor en mí se enfría. Hermano, hermana, acercad al fuego, no al fuego de la emoción pasajera, sino al de la presencia. Vuelve a la disciplina simple y grandiosa. Una hora diaria, palabra, oración, adoración. Vuelve a la comunidad, no camine solo en esta época fragmentada. Parte el pan, intercede, corrige, sostiene, vuelve al servicio cuando lavamos los pies del hermano. Se derrite el hielo del corazón. El amor no se calienta solo, se enciende cerca de la fuente y fluye hacia el prójimo. Iglesia amada, vivimos en el entretiempo, entre el fragor de Armagedón y el canto de la multitud vestida de blanco, entre la contracción y el llanto de nacimiento del reino, entre la promesa y su cumplimiento. En ese entretiempo, el enemigo quiere que desesperemos o durmamos, pero el Espíritu nos llama a levantarnos sin pánico y sin soberbia, velando, amando, perseverando. Miramos al jinete del caballo blanco, fiel y verdadero, y decimos: Señor, guárdanos de la paz falsa, del hielo de la anomia y del silencio por amenaza. Haznos vivir como pueblo tuyo hasta el día en que abras el cielo. Y cuando ese día llegue, cuando el valle de amenazas resuene en cantos, cuando el trono falso se quiebre y el trono verdadero se muestre, cuando la cabeza del dragón caiga y el cordero reine, sabremos que ninguna lágrima fue en vano, ninguna oración cayó al suelo, ningún sacrificio fue olvidado. El Cordero vence, la palabra ha hablado, el reino ha venido y la paz verdadera. No la copia burda cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Amados hermanos, aferraos a esta esperanza que no avergüenza. Avanzad con pies perseverantes, manos que sirven, ojos que velan y corazón encendido. Prediquemos hasta que toda lengua cante a una voz. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Vivamos ya como ciudadanos del reino que está por